Buenas tardes, consejeras y consejeros electorales, representaciones de partidos políticos. Un saludo a todas las personas que nos ven a través de esta plataforma virtual. Y siendo las 15 horas con 10 minutos, iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para el día de hoy, 16 de noviembre de 2023. Le pediría al secretario ejecutivo verifique si hay quórum para sesionar. Con todo gusto, señor consejero presidente. Buenas tardes a todos los integrantes de este consejo. Procedo a realizar el pase de lista de consejeras y consejeros y de las representaciones de los partidos políticos para poder determinar el quórum, para lo cual le solicito de la manera más atenta pueda mantener su cámara prendida. Licenciado Jorge Antonio Vallejo Buenfil. Presente. Maestra Delta Alejandra Pacheco Puente. Presente. Maestra María del Mar Trejo Pérez. Presente. Maestra Alicia del Pilar Lugo Medina. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Maestro Roberto Ruz Sarur. Presente. Igualmente hago constar con base en la acreditación de las y los representantes de los partidos políticos registrados ante este órgano electoral la asistencia de las representaciones siguientes. Por el Partido Acción Nacional, Kenny Gaspar Quijano Cabrera. Presente. Señor Por el secretario, partido- no es que sea constar mi presencia también, no se me tomó. Ay, perdóname, consejero. Alberto Rivas Mendoza, sí, disculpe. Presente. Gracias. Decíamos, pasamos a la lista de las representaciones de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, Kenny Gaspar Quijano Cabrera. Presente, buenas tardes. Por el Partido Revolucionario Institucional, Jaime Ismael Magaña Mata. Presente, buenas tardes. Por el Partido de la Revolución Democrática, Erika Guadalupe Moreno Martínez. Buenas tardes, presente. Por el Partido del Trabajo, Pedro Rodrigo Rosas Villavicencio. Presente, buenas tardes. Por el Partido Verde Ecologista de México, Guillermo Humberto Porras Quevedo. Presente, buenas tardes. Por Movimiento Ciudadano, Antonio de Jesús Aranda Correa. Buenas tardes, presente. Por el Partido Morena, permítame dar cuenta rápidamente que hemos recibido un escrito en donde se acredita al ciudadano Ángel Alain Gómez Chuc en sustitución del anteriormente nombrado, a quien le damos la bienvenida. Encontrándose presente, Ángel Alain Gómez Chuc por el Partido Morena. Presente, buenas tardes. Por el Partido Nueva Alianza Yucatán, por el momento no contamos con representación alguna. También me permito hacer constar la asistencia del consejero presidente, maestro Moisés Bates Aguilar, y el de la voz, maestro Enrique de Jesús Ujibarra, como secretario ejecutivo, por lo cual, para efectos de la sesión extraordinaria virtual del Consejo General convocada para esta fecha, informo que hay una asistencia de 3 consejeras, 4 consejeros y 7 representaciones de partidos políticos, por lo que, señor consejero presidente, existe quórum legal para la realización de esta sesión. Gracias. Certificado el quórum. Se declara estar legalmente instalada la presente sesión y aprovechando el uso de la voz, le damos la bienvenida, como hemos hecho en el caso de los nombramientos de las nuevas representaciones, le damos la bienvenida al ciudadano Ángel Alain Gómez Chuc como representante propietario del Partido Morena, a quien deseamos que sea exitosa la representación que haga ante este Consejo General, y de nueva cuenta le damos la bienvenida a nombre de este instituto y de este Consejo General. Y le pediría al secretario de cuenta con el orden del día. El orden del día... Disculpe,
Disculpe, presidente, me gustaría para que quede en auto de esta sesión, me gustaría solicitar, por favor, derivado del reglamento interior de este instituto, me pudiera tomar la protesta constitucional del nombramiento, por favor. A ver, permíteme un momento. Nada más para comentar, conforme al artículo 47 del reglamento interior de este instituto y conforme a la solicitud que ha realizado el representante del partido Morena, será la toma de protesta correspondiente. Sin embargo, bajo la aclaración, señor representante, de que ante la acreditación realizada por su partido, cumple usted ya con las posibilidades para desempeñarse ante esta representación, como ha sido en otras ocasiones. Sin embargo, ante la petición, será la toma de protesta formal, como ha solicitado. Muchas Entonces, en gracias. este momento le pediría, haría el señalamiento, si se compromete a desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como representante propietario del partido Morena, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Yucatán y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de los Partidos Políticos y por supuesto, los reglamentos establecidos por este instituto y pugnar en todo momento por el bien y prosperidad de la nación del Estado de Yucatán. Sí, protesto. Gracias. Adelante, secretario. Sí, continuando con la sesión, pasamos al darle lectura al orden del día, siendo este el siguiente. Como punto 1, lista de asistencia y certificación del quórum legal. Y punto 2, declaración de existir el quórum legal para celebrar la sesión y estar debidamente instalada. Punto 3, lectura del orden del día. Punto 4, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se da respuesta a diversas solicitudes respecto de la implementación de acciones afirmativas para el proceso electoral local 2023-2024. Punto 5, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos y, en su caso, las candidaturas independientes durante el ejercicio 2024. Como punto 6, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se autoriza al consejero presidente y al secretario ejecutivo de este organismo autónomo suscribir un convenio de apoyo y colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. Como punto 7, declaración de haberse agotado los puntos del orden del día. Y como punto 8 y último, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Adelante con el siguiente punto. El siguiente punto es el número 4 del orden del día, siendo la aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se da respuesta a diversas solicitudes respecto de la implementación de acciones afirmativas para el proceso electoral local 2023-2024. Por lo anterior, integrantes de este Consejo General y con su anencia, señor consejero presidente, solicito la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo identificados en el orden del día como punto 4, 5 y 6 del orden del día, circulado con la convocatoria y que también han sido circulados dichos documentos a tratar en cada punto, y los cuales han sido tratados en juntas de trabajo previa a la presente sesión, para leer solamente sus respectivos 7 primeros puntos de acuerdo que se refiere al punto 4, y de los puntos 5 y 6 del orden del día, dar lectura únicamente a sus 2 primeros puntos de acuerdo respectivos. No sé si alguien tenga alguna objeción
en relación a lo solicitado por el secretario ejecutivo. En ese caso, adelante, secretario. Gracias, consejero presidente. En virtud de la dispensa previamente concedida, procedo a dar lectura a los 7 primeros puntos de acuerdo del documento que se refiere al punto 4 del orden del día. Punto de acuerdo primero, que la respuesta a las consultas contenidas en el numeral 1 del apartado de motivación del presente acuerdo y formulados por las y los ciudadanos se da en los términos expresados en los numerales 7 y 8 del apartado de motivación del presente acuerdo. Segundo, que la respuesta a las consultas contenidas en el numeral 2 del acuerdo de motivación del presente acuerdo y formuladas por las y los ciudadanos se da en los términos expresados en los numerales 9 y 10 del apartado de motivación del presente acuerdo. Que la respuesta, punto de acuerdo tercero, que la respuesta a las consultas contenidas en el numeral 3 del apartado de motivación del presente acuerdo y formuladas por el ciudadano se da en los términos expresados en los numerales 11 y 12 del apartado de motivación del presente acuerdo. Punto de acuerdo cuarto, se da cumplimiento a la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2023, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en el expediente JDC-020-2023 y acumulado, y respuestas a las consultas formuladas por los ciudadanos en los términos precisados en los numerales 13, 14, 15 y 16 del apartado de motivación del presente acuerdo. Punto de acuerdo quinto, se aprueban las versiones de lectura fácil contenidas en el numeral 15 del apartado de motivación del presente acuerdo. Punto de acuerdo sexto, se instruye a la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación a efecto de que realice las gestiones que resulten necesarias para elaborar una traducción a la lengua maya de las versiones de fácil lectura contenidas en el numeral 15 del apartado de motivación del presente acuerdo. Punto de acuerdo séptimo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que una vez cumplidos los efectos de la sentencia emitida en el expediente JDC-020-2023 y acumulado, informe al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, remitiendo la documentación atinente. Es cuanto, consejero presidente, en cuanto a dar lectura a los 7 primeros puntos de acuerdo del proyecto de acuerdo señalado en el punto 4 del orden del día. Entonces queda a consideración de las y los integrantes de este Consejo General el proyecto ya señalado por el secretario ejecutivo. Si alguien quisiera realizar alguna intervención. Sí, yo sí, un posicionamiento de parte de nuestro partido, señor presidente. Adelante, licenciado. Gracias, buenas tardes a las y los integrantes de este Consejo General y a la ciudadanía que nos sigue por plataformas digitales. Esta representación tiene observaciones sobre el proyecto que se pone a discusión. Por ello, me posicionaré en el siguiente sentido. En este punto se propone dar respuesta a solicitudes relacionadas con la implementación de acciones afirmativas para este proceso electoral, por un lado sobre candidaturas indígenas y por otro respecto a la comunidad de la diversidad sexual. Hay que poner sobre la mesa que un aspecto que no escapó a la vista de esta representación se relaciona con los antecedentes descritos en el proyecto. Se observa que el 14 de agosto 3 personas presentaron un escrito de consulta en ese instituto. De ese momento al día de hoy, pues ya han pasado 93 días. El 17 de agosto presentaron otra consulta 17 personas y desde eso pues ya pasaron 91 días. El 25 de agosto de 2023 hicieron lo mismo 5 personas. En estos casos me llevaron 83 días hasta hoy. El 5 de septiembre se presentaron 2 escritos de consulta de un ciudadano, que es el caso que transcurrieron 71 días. El 11 de septiembre nuevamente fueron presentadas consultas por 6 personas, transitando 65 días sin respuesta. Importante es también
que el 3 de octubre ya inició nuestro proceso electoral, el 5 de noviembre pues iniciaron las precampañas. Aquí conviene traer a la discusión que ayer se nos circuló un proyecto mismo que ha sido modificado y nuevamente remitido al día, atendiendo de que el Tribunal Electoral del Estado dictó la sentencia que ya han hecho referencia y en la reunión de trabajo, JDC 02023 y acumulado. Esta representación, al revisar esta determinación, advierte que el caso se relacionó con 2 personas que presentaron consultas a este instituto, mismas que se está buscando responder con este proyecto de acuerdo. Estas personas son Juan Alberto Bastec y Sergio Iván Pereira Gamboa, quienes son personas de la comunidad indígena maya. Además, según refiere el tribunal, buscaban información para ejercer sus derechos político-electorales a ser votados en este proceso. Hay que decir que la determinación del tribunal consideró fundado que el secretario ejecutivo invadió la competencia de este máximo órgano de dirección al dar respuesta a las consultas. Ante su indebida actuación, se nos ordena pues sesionar para resolver las consultas de estas personas. Ahora el proyecto pareciera tener la intención de proteger la actuación ilegal del secretario ejecutivo, lo que no es algo que esta representación esté inventando, sino pues determinó el tribunal el día de ayer. Miren, Movimiento Ciudadano siempre ha impulsado la generación de acciones concretas en beneficio de los grupos que históricamente han sido discriminados y segregados, sobre todo en el caso de cargos de elección popular y de la toma de decisiones políticas en nuestro país. Hemos participado en la construcción de muchas acciones legislativas y de políticas públicas en instancias de gobierno, con incidencia en el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y personas de todos los sectores sociales, incluidos todos los grupos de atención prioritaria. En ese sentido, cuando se hace evidente la conducta omisa de la autoridad electoral, que para dar respuesta a diferentes consultas sobre acciones afirmativas para candidaturas dejó transcurrir más de 3 meses, sin que exista una respuesta clara, objetiva y legal. Para mi representada, esto nos sitúa frente a un hecho claro: se han dejado de desempeñar las funciones que la ley les mandata cumplir de forma diligente. Y lo grave, pues, es que durante este tiempo, 93 días en unos casos, 80 días en otros, estas personas y algunos de ellos indígenas mayas, así como personas de la diversidad sexual, han sido sujetos de una invisibilización que los revictimiza. Dicho de otra forma, el EPAC ha volteado la cara a otro lado ante las exigencias de personas excluidas desde siempre por el sistema electoral. Ahí no sé si la democracia incluyente que tanto se ha manifestado en este instituto es real o solamente es una simulación. Porque es un hecho público y notorio para mi partido, y espero que también lo sea para todos los que integran este colegiado, que estos grupos han sido excluidos históricamente. Toda la decisión pues, que puede impactarles, y peor aún, ese trato discriminatorio se ha excedido ya al ámbito político y electoral. Entonces, si a esta desventaja histórica le sumamos que los dejan esperando 3 meses y fracción para que se les ocurra responder a sus consultas, pues se nacen las siguientes preguntas. ¿Qué garantía les estamos dando a estas comunidades para conocer sobre candidaturas indígenas a nivel municipal, distrital y en la gobernatura, o sobre acciones para beneficio de las personas de la diversidad sexual? ¿De qué sirve que emitamos lineamientos para registros de candidaturas como acciones afirmativas para grupos de atención prioritaria, remarco el tema prioritario, si no les damos esa prioridad a sus consultas? Si son grupos de atención prioritaria, ¿es válido dejar pasar más de 3 meses para atender sus consultas? ¿O qué proceso burocrático puede estar por encima de la Constitución y tratados internacionales que obligan a una atención diligente de este tipo de asuntos? Sobre todo si se trata de asuntos relacionados con el proceso electoral. Para mi representada, estamos ante un caso permanente de discriminación institucional, porque al menos por 3 meses en los que ya inició el proceso electoral y la etapa de precampañas, el Consejo General ha parecido desconocer las peticiones ciudadanas que ingresan a través de su oficialía de partes, como si no les giraran copia de la documentación que es recibida en este órgano. Objetivamente estamos ante una irresponsabilidad por parte de la Secretaría Ejecutiva que permitió que transcurriera todo ese tiempo sin dar parte al Consejo General para
emitir diligentemente una respuesta a los cuestionamientos de personas que pertenecen a grupos en desventaja. Además, transcurrió todo ese tiempo sin que se procurara activar el protocolo de actuación para guiar a estas personas en el trámite o para elevar a este consejo de manera diligente o cuando menos temporalmente razonable alguna propuesta de respuesta. Simplemente no veo en ninguna parte del proyecto que la Comisión de Paridad de Género o Igualdad de los Derechos Políticos Electorales haya intervenido, ni siquiera la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación fue parte de este asunto. No veo opiniones o dictámenes o algún pronunciamiento que los integrantes de este colegiado, que es coadyuvante de este Consejo General, quisiera oír sus opiniones ahora de ustedes sobre estos vicios sucedidos en el marco de un proceso electoral ya bastante complejo. Esta es la oportunidad de ser contundentes, consejeras y consejeros. Por todo esto, pues hay que decirlo honestamente, este proyecto de acuerdo no tiene enfoque de derechos humanos, no asume una perspectiva intercultural, lo cual es un deber que guía la actuación de la autoridad cuando está frente a casos como el que nos ocupa. No es posible que la inercia institucional o las malas prácticas perpetúen obstáculos burocráticos en perjuicio de grupos que demasiado ya han sido segregados en la escena pública, como para que encima la autoridad garante de sus derechos políticos y electorales los mantenga discriminados. En este sentido, pido que se investigue qué pasó durante todos estos 93 días que mantuvo suspendida la respuesta de este Consejo a las consultas ciudadanas y que los resultados de esa investigación sean informados a todos y todos los que integramos este cuerpo colegiado, ya que uno de los fines de este Consejo es precisamente asegurar a la ciudadanía el goce y ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus deberes de esta naturaleza, así como promover que los ciudadanos participen en las elecciones y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática. Esta petición se justifica porque si a una solicitud de oficialía electoral sus normatividades internas les obligan a resolverla en 72 horas, no me explico la razón por la que la Secretaría haya dejado transcurrir demasiado tiempo de respuesta en las consultas que nos ocupan. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Gracias, representante del Movimiento Ciudadano. Se toma nota de lo manifestado. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? La consejera Alejandra Pacheco, adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Solamente señalar, como siempre me parece que es importante que hagamos accesible la toma de acuerdos en este Consejo a la ciudadanía interesada en ello. Y en ese sentido me parece importante aclarar que lo que se está acordando ahorita es una serie de respuestas a diversas consultas, como ya ha señalado quien me precedió en el uso de la voz, a diversas consultas que hicieron distintas personas de la ciudadanía en la calidad que se manifestaron, ya sea de temas indígenas u otros temas, pero es importante señalar que estas respuestas no son las únicas acciones. Este es un mecanismo para contestar a esas preguntas. También se giraron previamente oficios en los que se les fueron dando respuestas. Este es el acuerdo general de consejo para concentrar dichas respuestas, pero previamente ya hubo manifestaciones y atenciones a estas consultas. Y es importante también señalar que el instituto no solo ha hecho este acuerdo de respuesta, llevamos más de un año trabajando, se hicieron consultas previas e informadas, públicas, a personas de comunidades indígenas, a personas de la comunidad de la diversidad sexual, a personas con discapacidad, a personas adultos mayores, entre ellos pues la comunidad indígena con mayablantes. Se llevaron a cabo diversos foros, se hicieron círculos de diálogo en diversos grupos. Me parece que reducir toda la acción que lleva el instituto en todo este tiempo a solo este ejercicio de respuesta, en la que puede mediar un tiempo que puede no considerarse aceptable respetablemente para las representaciones o para la ciudadanía que esté en todo su derecho a manifestarlo, además a través de los medios de impugnación, me parece un poco demeritar acciones concretas que se han llevado a cabo, que están documentadas, que fueron invitadas, personas de comunidades indígenas a las que tuvimos una muy buena respuesta, que se hicieron en distintas sedes, en Tecash, en Mérida y en otras sedes, y no es esta la única acción. Esta es una acción en la que estamos respondiendo a consultas de acciones
pero se emitieron incluso lineamientos en temas indígenas, lineamientos en grupos en situación de atención prioritaria. Esa no es la única acción. Esta sesión de hoy es solo un acuerdo donde se dan respuestas y precisamente en esas respuestas se contemplan diversas acciones que se han llevado a cabo, repito, durante más de un año de preparación, de ejercicios de consulta, de trabajo, en el que el instituto ha tenido el compromiso, no solo la Comisión de Igualdad, no solo el área de igualdad, y que cualquier ciudadano o ciudadana que quiera consultar todos estos ejercicios esté en libertad de hacerlo. Me parece que eso deja salvo de todas maneras, como debe ser, el derecho de cualquier ciudadano o ciudadana que ha hecho las consultas de manifestarse en relación al tiempo, pero también es importante señalar que no ha habido un incumplimiento en el sentido de los tiempos. Este instituto ya había convocado para hacer en diversas reuniones que hay pruebas en las minutas de trabajo, la revisión de estos documentos y el señalamiento que hizo el tribunal y en el que estamos hoy atendiendo no es la única causa para dar respuesta. La respuesta estaba encaminada a darse desde tiempo atrás. Entonces, respetando las opiniones respecto a la temporalidad, sí me parece que no se puede reducir la acción del instituto en todos los temas que tienen que ver de manera transversal con derechos humanos a la única respuesta que estamos dando en este acuerdo que está, repito, respondiendo a consultas precisas. Las acciones son mucho más amplias que este acuerdo y se han llevado a cabo durante varios meses en este instituto. Es cuanto, presidente. Gracias, consejera. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? El representante de Morena, adelante. Sí, nada más para dejar un poco en claro el tema. Por lo que se ha llevado la sesión, se ha dado cuenta de que se han llevado a cabo respuestas de oficios. Sin embargo, en la sentencia ayer del tribunal, el Tribunal Electoral calificó de ilegal las respuestas que no ha dado el Consejo General. Entonces, si partimos de ahí y ahora se dice que se ha dado de carácter general, tal pareciera que no tenemos claras las responsabilidades legales de este órgano, ¿no? Y pues, nada más para aclarar ese puntito. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Yo, consejero presidente. El consejero Jorge Vallejo, adelante. Sí, gracias, consejero presidente. Escuché con mucha atención la intervención de una representación que me antecedió en el uso de la voz respecto a estas respuestas que se está dando mediante este acuerdo a diversas consultas formuladas por diversas ciudadanas y ciudadanos. Si bien puedo considerar válido el que se puedan hacer señalamientos vinculados al actuar o al no actuar, vinculados a actos o omisiones de este consejo, del que, por cierto, está integrado por consejeras, consejeros y las representaciones de los partidos políticos. Valiera la pena significar, y creo que ahí sí, hablando de omisiones, creo que sería importante en este proyecto de acuerdo, en el capítulo de antecedentes, agregar la situación que desde mi punto de vista ocupó un importante tiempo, ocupó un buen número de reuniones, tanto de consejeras, consejeros, representantes de partido, pero particularmente la comisión que preside la consejera que me antecedió en el uso de la voz, la condición de que hay una situación que no la digo yo, sino que la dijo el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y que tiene que ver con estas consultas y que tiene que ver con el quehacer de esta institución como una atención prioritaria en tratándose de grupos de atención prioritaria. Y es el hecho de que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán
en 2 resoluciones, en 2 ejecutorias distintas, determinó que existe omisión legislativa por parte del Congreso del Estado de Yucatán en materia indígena y en materia de la comunidad LGBTQ+. ¿Por qué es importante referir esto? Porque este instituto electoral, y ahí pudiera convenir con lo que planteó el representante, pues pudo aplicar su tiempo para dar respuesta diligente a los distintos cuestionamientos si no hubiera tenido, como lo refirió mi compañera consejera, que abocarse a construir una serie de normas, dado el vacío legal en la materia, que den viabilidad al ejercicio de derechos político-electorales en el caso de la comunidad maya, de la comunidad LGBT+, como lo hizo también con relación a la población afrodescendiente y también con relación a las mujeres en tratándose del tema de paridad. ¿Qué quiero significar con esto? Sí, creo que cuando una autoridad se encuentra entre la disyuntiva de cumplir con un derecho de petición, con atender un derecho de petición, una garantía de audiencia, pero privilegia en todo caso generar instrumentos que no solo dan respuesta en los hechos a esas inquietudes, sino que dan viabilidad a derechos político-electorales en este caso. Me parece que, y ahí convengo con lo que planteaba mi compañera consejera, creo que tendría que valorarse en su justa dimensión y en su justo contexto el actuar de esta autoridad. No dejo de señalar, sin embargo, que es y será importante, y aquí yo quiero decirlo, concluidos los trabajos de la comisión en la generación de los diversos lineamientos que fueron elevados a este Consejo General, y aquí también la propia consejera podría dar cuenta de esto, se estableció como un objetivo puntual, que aquí vale la pena decir, pocas veces se había realizado, se abocó la comisión y particularmente la unidad a revisar detenidamente, punto por punto, cada una de estas solicitudes a las que se está dando respuesta, pero que además se está poniendo en evidencia toda una serie de instrumentos normativos que no existían en el marco jurídico local y que fueron creados precisamente para dar respuesta con hechos a legítimas inquietudes de grupos de atención prioritaria. Este sería mi señalamiento, consejero presidente, y nada más agregando algo que también sería importante incorporar a este proyecto de acuerdo. Ya lo decía yo, en el capítulo de antecedentes, la condición declarada por el Tribunal Electoral del Estado de la existencia de omisiones legislativas en estos 2 puntos, en estos 2 aspectos, y por otro lado, en el capítulo resolutivo, en la parte de acuerdo, instruir la elaboración de una versión pública de este acuerdo, en tanto tenemos la obligación también de proteger los datos personales de las ciudadanas y ciudadanos solicitantes. Es cuanto, consejero presidente. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? El consejero Roberto Ruz, adelante. Sí, muchas gracias. Yo, bueno, ustedes saben que yo tengo una postura muy autocrítica. Yo soy parte de la comisión mencionada por parte del representante Antonio. Encuentro mucho valor, o debemos encontrar mucho valor en sus expresiones. Debemos tomarlas como tareas urgentes. Si pudiera yo rescatar algo de toda su intervención, es que nos falta, y por más que hayamos hecho, hay que reconocer que nos falta, y nos falta mucho
en este aspecto en específico. Yo reconozco su intervención y bueno, trataré desde mi área, desde lo que a mí me compete, tratar de darle la vuelta a lo expresado por parte del representante. Es cuanto. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en esta primera ronda? En alguna segunda ronda, alguien que quiera hacer uso de la voz. El representante del Movimiento Ciudadano, el ciudadano Antonio Aranda. Adelante, ciudadano. Gracias, presidente y integrantes del Consejo. Aquí de ninguna manera se trata de demeritar, de ninguna manera se trata de reducir la actuación de ustedes, la honrosa actuación, simple y sencillamente sí señalar y puntualizar el tema de mejora que tenemos como organismo en el tema de la prontitud, ¿sí? Sobre las respuestas que se hacen. Es únicamente eso, no hay por qué hacer más en otro sentido. Creo que la posición está muy clara y pues que represente un área de mejora para todos. Gracias. Juan. Adelante. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? En ese caso, le pediría al secretario ejecutivo tomar la votación correspondiente. Nada más pediría un breve momento. Creo que tuvo algún problema técnico el secretario ejecutivo para reincorporarse a la sesión y dar fe de lo que se está actuando en este momento. Adelante, secretario, tome la votación correspondiente, por favor. Con gusto, señor consejero presidente. Con fundamento en el artículo 7. Perdón, secretario, nada más el consejero, para recapitular, no sé si usted con sus problemas técnicos lo escuchó, el consejero Jorge Vallejo había solicitado un agregado en la parte de antecedentes del acuerdo y de que se agregue un punto de acuerdo en el sentido de crear una versión pública de la propia respuesta. Adelante con la votación. Sí, se pudo escuchar esa parte, consejero presidente. Gracias. Adelante, consejero. Nada más pedirle al secretario, solicitó el representante de Nueva Alianza se diera cuenta de su incorporación a la sesión. Sí, cómo no. Pensábamos terminar de desahogar este punto para dar cuenta, pero ya que hay la solicitud, me permito dar cuenta a este consejo que siendo las 15:29, se incorporó a esta sesión de manera virtual el ciudadano Jorge Eduardo Castillo González, representante propietario del partido Nueva Alianza de Yucatán. Gracias. Y continuando con la sesión, pasamos a tomar la votación correspondiente. Con fundamento en el artículo 7, inciso G del reglamento de sesiones de este instituto, se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo con las consideraciones vertidas en la reunión de trabajo previa, así como con las precisiones y propuestas que se han realizado en esta sesión previamente. He identificado dicho acuerdo en el orden del día como el punto número 4. Quienes estén por la afirmativa, por favor se sirven manifestarlo levantando la mano de manera visible. Gracias. Queda aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo que nos ocupa en este punto del orden del día, señor consejero presidente. Gracias, secretario. Adelante con el siguiente punto. Pasando al desahogo del siguiente punto del orden del día, con su autorización, señor consejero presidente, el punto número 5 del orden del día corresponde a la aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos y en su caso las candidaturas independientes durante el ejercicio 2024. Y en virtud de la dispensa previamente concedida de la lectura, procedo a dar lectura únicamente a los dos primeros puntos de acuerdo del punto 5 del orden del día que nos ocupa. Punto de acuerdo primero,
Se determina que el límite anual de financiamiento privado que podrán aportar los militantes durante el año 2024 será de acuerdo a lo siguiente. Por el Partido Acción Nacional, el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes es de 35.779.530 pesos con un centavo, y el límite anual de financiamiento privado que podrán aportar los militantes durante el año 2024 es de 35.154.194 pesos con 33 centavos. Por el Partido Revolucionario Institucional, el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes es de 24.605.969 pesos con 88 centavos, y el límite anual de financiamiento privado que podrán aportar los militantes durante el año 2024 es el de 24.605.968 pesos con 88 centavos. Por el Partido de la Revolución Democrática, el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes es de 7.497.846 pesos con 15 centavos. Y el límite anual de financiamiento privado que podrán aportar los militantes durante el año 2024 será de 7.497.845 pesos con 15 centavos. Por el Partido Verde Ecologista de México, el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes es de 7.703.631 pesos con 74 centavos, y el límite anual de financiamiento privado que podrán aportar los militantes durante el año 2024 es de 7.703.630 pesos con 74 centavos. Por el Partido Movimiento Ciudadano, el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes es el de 7.963.239 pesos con 46 centavos, y el límite anual de financiamiento privado que podrán aportar los militantes durante el año 2024 es el de 7.963.238 pesos con 46 centavos. Para el Partido Morena, el financiamiento público para ordinarias permanentes es el de 26.734.467 pesos con 27 centavos, siendo su límite anual de financiamiento privado que podrán aportar los militantes durante el año 2024 de 26.734.000 pesos, 466 pesos 27 centavos. Por el Partido Nueva Alianza de Yucatán, el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes es de 6.895.963 pesos con 26 centavos, y su límite anual de financiamiento privado que podrán aportar los militantes durante el año 2024 es el de 6.895.962 pesos con 26 centavos. Lo anterior nos da un total de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos antes mencionados de 117.180.647 pesos con 77 centavos. Y el límite anual de financiamiento privado que podrán aportar los militantes durante el año 2024 es de 116.555.305 pesos con 9 centavos. Para el partido político Partido del Trabajo, el financiamiento público para la obtención del voto es de 2.343.612 pesos con 96 centavos, y su límite anual de financiamiento privado es el de 2.343.611.96 centavos. Punto resolutivo segundo,
se determina el límite anual de las aportaciones de candidatos y simpatizantes durante el proceso electoral local 2023-2024, será la cantidad de 34.370.666 pesos. Es cuanto, consejero presidente, respecto a los dos puntos de acuerdo del punto número 5 del orden del día. Gracias, secretario. Entonces se pone a consideración de los y las integrantes de este Consejo General el proyecto de acuerdo ya comentado, que ha dado cuenta el secretario ejecutivo. Entonces, si alguien quiere hacer uso de la voz para realizar alguna intervención. No habiendo intervenciones, le pediré al secretario ejecutivo tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto. Con fundamento en el artículo 7, inciso G del reglamento de sesiones de este instituto, se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado en el orden del día como el punto número 5. Quienes estén por la afirmativa, por favor, se sirvan a manifestarlo levantando la mano de manera visible. Queda aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo que nos ocupa, señor consejero presidente. Gracias, secretario. Y antes de pasar al siguiente punto, nada más comentar de que se ha tenido un problema técnico con la transmisión pública de esta sesión. Sin embargo, se da la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para que la grabación completa que se está realizando sea elevada a nuestras redes sociales, a nuestra página, a efecto de poder dar máxima publicidad a esta sesión. Adelante con el siguiente punto, secretario. Mucho gusto, consejero presidente. Pasamos al desahogo del punto número 6 del orden del día, siendo es el proyecto de acuerdo por el que se autoriza al consejero presidente y al secretario ejecutivo de este organismo autónomo suscribir convenio de apoyo y colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. Y en virtud de la dispensa previamente concedida, procedo a dar lectura a los dos primeros puntos de acuerdo. Punto de acuerdo primero, se autoriza al consejero presidente, maestro Moisés Bates Aguilar, y al secretario ejecutivo, maestro Enrique de Jesús Uquibarra, de este instituto, suscriban convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, cuyo objeto se encuentra precisado en la parte considerativa del presente acuerdo. Punto de acuerdo segundo, una vez firmado el convenio a que se refiere el punto de acuerdo primero de este documento, remítase una copia a las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Es cuanto a la lectura de los dos puntos de acuerdo que nos ocupa, señor consejero presidente. Queda a consideración de las y los integrantes de ese Consejo General el proyecto que ha dado cuenta el secretario ejecutivo. Si alguien quisiera hacer uso de la voz, en ese caso le pediría al secretario ejecutivo tomar la votación correspondiente. Con fundamento en el artículo 7, inciso G del reglamento de sesiones de este instituto, se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado en el orden del día como el punto número 6. Quienes estén por la afirmativa, por favor se sirvan manifestarlo levantando la mano de manera visible. Queda aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo que nos ocupa en este punto del orden del día, señor consejero presidente. Gracias, secretario. Adelante con el siguiente punto. El punto 7 es relativo a la declaración de haberse agotado los puntos del orden del día. En consecuencia, al haberse agotado los puntos del orden del día y siendo las 16:05, se declara clausurada la presente sesión, agradeciendo a todas y todos su asistencia.
Muchas gracias y muy buenas tardes.